¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Opinión en Jaque. Continuamos con nuestra serie Cómo hacer teología. La clase anterior hablamos sobre cómo se desarrolló la sola escritura en el Antiguo Testamento, cómo fue el proceso de transición desde el punto de vista de tradición oral a documento escrito, para sellar en la memoria de los judíos las palabras que Dios estableció con el pacto, ¿no? Y a través también del juicio que tenía con otros pueblos, o el anuncio futuro de acontecimientos que afectarían al pueblo de Israel, indicando la naturaleza divina de Dios, de su omnisciencia, en este caso su soberanía y voluntad absoluta para intervenir en la historia y cumplir sus propósitos en el pueblo de Israel. Esta transición es importante porque nos abre los ojos para indicar que la escritura tiene una base histórica que sostiene el fondo de la revelación, que puede ser comprobado por la arqueología y otras ciencias, en este caso sociales, que facilitan el estudio del pasaje, ¿no? Esto es importante para nosotros. También podríamos citar la antropología, ¿no? O la paleografía en el examen de documentos históricos para conocer cómo fue el proceso de redacción también del documento que tenemos ahora. Por eso es importante que veamos cómo continúa este proceso de unificación de la tradición oral a la tradición escrita o al documento escrito, que facilita su examen tal y como se comunicó. O sea, podemos conocer los detalles a fondo, cómo coexistieron en una etapa y luego, en este caso, la tradición escrita domina entonces como medio de revelación de Dios, ¿ya? Queda como documento imperante, ¿no?, sobre la tradición oral, porque hemos dicho de que no puede haber contradicción si procede de una misma fuente de comunicación, en este caso de Dios, ¿ya? No puede haber contradicción y es necesario que dejemos esto bien en claro, ¿no? Ya lo he reiterado varias veces, es un poco, digamos, redundante, o es bastante redundante lo que vengo diciendo, pero es clave para encontrar la armonía en toda la doctrina bíblica. ¿Cuál es el siguiente paso que queremos anunciar con la sola escritura en el Nuevo Testamento? Queremos indicar cuál fue la transición del proceso de comunicación oral hacia el documento escrito para sostener la autoridad de la Biblia sobre la iglesia. Esto es importante, ¿eh? ¿Cuál es la relación y que tiene la tradición, en este caso la fundación de la iglesia, con la tradición oral y el documento escrito? Para que veamos cuál es la solidez de la autoridad que debe tener la iglesia. Si la iglesia es antes del documento escrito, ¿quiere decir que la iglesia tiene autoridad sobre la Biblia? ¿Quiere decir que la iglesia está sobre el documento escrito y de ella, por el hecho de proceder de la iglesia, ella tiene la autoridad para cambiar lo que dice el contenido bíblico? ¿O en este caso la tradición oral creó el fundamento para la iglesia y luego se plasmó en un documento físico para que todas las generaciones conozcan este proceso de fundación de la iglesia a través de Jesucristo? Esto es importante porque así le vamos a responder a la iglesia católica. Le vamos a responder a la iglesia católica romana, o sea, la iglesia católica, apostólica y romana, sobre su argumento de que ellos son los guardianes de la escritura y quienes son los únicos autorizados de interpretarla. Vamos a ver la relación tradición oral, documento escrito y autoridad de la iglesia. Cómo se relacionan los tres dentro de la escritura. En este caso vamos a citar a los apóstoles que nos han dejado documentos escritos, como son Pablo, Pedro y Juan. Quisiera empezar por Pablo, ¿no? En 2 de Timoteo capítulo 2, vamos a ver que en 2 de Timoteo capítulo 2, Pablo habla sobre la tradición oral. Es bien interesante, ¿no? En el capítulo 2, quiero resaltarlo esto muy bien, porque es el argumento que usa la Iglesia Católica para decir que había una tradición oral de las enseñanzas de Jesús. ¿Ya? Y no estoy en contra, porque sí, es bíblico, ¿no? Segunda de Timoteo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo le recuerda a Timoteo la voz viva que él transmitió en sus enseñanzas a la audiencia
de esa época y como parte de esa audiencia y compañero de Pablo era Timoteo. Y los demás, ¿no? Como Tito, ¿no? Vamos a verlo de manera específica, ¿no? Tito, Trófimo, Epafrodito, todos tenían, digamos así, de fuente primaria el testimonio del apóstol Pablo, ¿ya? Quien aseguraba plenamente que tenía la revelación del mismo Jesucristo. O sea, no había sido enseñado por ningún apóstol. Jesucristo mismo le comunicó las verdades, como dice en Gálatas capítulo 1, verso 11, ¿no? ¿Ya? El evangelio predicado por mí no es de hombre, ¿no? Ni por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo deja muy en claro. Muy bien, entonces ese es el testimonio que él predica. Aún es más, también reitera en este mismo libro, en el capítulo 3, verso 10, pero tú has seguido mi doctrina. O sea, aquí vemos el testimonio de Timoteo, que puede evaluar el mensaje del apóstol Pablo a lo largo de su vida, porque según Timoteo ya está en la fase final de su ministerio. Algunos consideran que es la carta, una de las últimas cartas desde la prisión, antes de su ejecución por Nerón. Por consiguiente, aquí tenemos un recuento del proceso de los largos 30 años del ministerio del apóstol Pablo, 30 años del ministerio del apóstol Pablo, y cómo ha impactado en sus discípulos sus enseñanzas, y que no son suyas propiamente dicho, sino de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí apelan a la tradición oral, ¿no? Que se ha ido transmitiendo de boca en boca a través de los apóstoles y a través de los discípulos de los apóstoles, y más adelante van a ser los pares apostólicos, o sea, los discípulos directos de los apóstoles, que no tenemos, digamos, registro bíblico, ¿no? de ellos, como Ireneo, Policarpio, Papías, ¿no? Y aquí tenemos entonces grandes verdades que se transmiten a través de la tradición oral. Muy bien, hasta el 1 Timoteo tiene un pequeño resumen doctrinal, ¿no? En el capítulo 3, verso 14, ¿no? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y empieza a relatarlo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí vemos entonces un pequeño condensado cristológico de las verdades que, digamos, que se enseñan sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde su encarnación hasta su ascensión. Un pequeño condensado. O sea, ya había una transmisión oral y había, por así decirlo, resúmenes establecidos como mini credos que van a ir creciendo a lo largo de la historia para que la gente pueda grabar en su memoria los mensajes nítidos transmitidos por los apóstoles y no haya variación a lo largo del tiempo. Muy bien, esto es Pablo, ¿no? Pablo creía entonces en la tradición oral, sin embargo le pone un límite. ¿Dónde le pone un límite? Ya hemos hablado de esto en 1 Timoteo capítulo 6, cuando él dice lo siguiente, que hay un conjunto de verdades comunicadas por el Señor Jesucristo en el Evangelio que deben ser respetadas, no pueden ser alteradas, ¿ya? Y van a sostener de que los únicos voceros oficiales de estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son los apóstoles. Miren lo que dice en 1 Timoteo capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa, y a qué lo señala, enseña otra cosa, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene entonces, Pablo restringe la tradición oral a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y aquí vienen entonces las enseñanzas que han recibido sus apóstoles y que se han condensado en verdades, digamos, establecidas para la iglesia, no pueden ser alteradas por nadie. Si alguien enseña, tiene que enseñar según estas verdades ya transmitidas. Y podemos ahora añadir al apóstol Pedro. Quiero saltearme a Pedro primero, ¿no? Antes de ir a Juan. Juan tiene algunas expresiones muy interesantes en su primera carta, pero voy a ir a Pedro, ¿no? Porque es importante que veamos cómo Pedro, en 2 de Pedro, siendo el fundador de la iglesia, va a restringir también la tradición oral a la memoria establecida por los apóstoles del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? En
en 2 de Pedro, capítulo 3, dice lo siguiente. Él está hablando, dice sobre la venida del Señor, ese es el contexto, y dice el siguiente propósito: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Mira cómo junta la sola escritura del Antiguo Testamento y dice: y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Miren cómo junta la sola escritura del Antiguo Testamento, la revelación escrita ahora que tenemos para verificar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que han sido transmitidas a través de los apóstoles. Aquí restringe la tradición oral al mensaje de los apóstoles. Y aquí resaltamos que el mensaje de los apóstoles ha sido plasmado en el Nuevo Testamento. Ya lógicamente que algunos van a comenzar a debatir, pero ¿Judas y Jacobo no eran apóstoles? Bueno, eran columnas en la casa de Dios. Y Santiago o Jacobo, el hermano del Señor, y Judas, también el hermano del Señor, eran parte de la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Aún es más, quisiera ir a Hechos, ¿ya? Sin perder 2 de Pedro, para que el argumento se sostenga, que hay una transición de la tradición oral a la tradición escrita, autorizada por los apóstoles, que va a dirigir a la iglesia a la obediencia a Jesús. No hay ninguna enseñanza que se pueda transmitir fuera de los profetas, fuera de los documentos establecidos por los apóstoles, que reflejan el mensaje exacto de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 15, porque es importante que veamos esta unidad de pensamiento, ¿ya? Que bebe de la misma fuente, y cómo se fue condensando la tradición oral en documento escrito. En Hechos, capítulo 15, en el conflicto que tuvo Pablo y Bernabé con los judaizantes, para ver si la salvación de los gentiles era a través de convertirse al judaísmo para aceptar la doctrina de Cristo. Ellos discuten con ellos y miren la conclusión a la que llegan en el capítulo 15, verso 28. Y aquí voy a señalar a otro Jacobo, que es el hermano del Señor, quien dirige el concilio de Jerusalén para debatir cuál era la doctrina que debían manejar dentro de los gentiles. Dice, miren lo que dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, ellos habían hablado con el Espíritu Santo, ellos tenían revelación directa que tú y yo no tenemos, que tú y yo nunca vamos a tener, ¿ya? Porque la revelación directa solamente fue establecida para los profetas y apóstoles, ¿ya? Y se cerró con el canon. En otro momento voy a explicar cómo Dios nos habla ahora a través de la Biblia, ¿no es cierto? Ya lo voy a explicar a fondo como norma hermenéutica en el campo de la iluminación, porque nosotros ahora conocemos a Dios a través del texto. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. O sea que aquí ellos plantean la determinación del Espíritu Santo para la conversión de los gentiles. Y nos ha parecido bien, quiere decir que llegan a un acuerdo y a un consenso único, porque el Espíritu Santo, que es la única fuente de comunicación de las verdades de Jesucristo, ¿ya? Trae a memoria a ellos el mensaje del Señor, ¿ya? Y de cómo iba a tratar a las otras ovejas, ¿no es cierto? Las otras ovejas que él tenía que alcanzar. Y aquí se deja, asentado el proceso, ¿no? Que el Espíritu Santo guiaba a las cabezas de la iglesia, y aquí Jacobo y los apóstoles que estaban reunidos, para establecer la doctrina adecuada, exacta y perfecta para la vida espiritual de la iglesia y su trabajo misionero. Y aquí entonces vemos cómo la tradición oral está en su proceso de transición, ¿no? Cómo el Espíritu actuaba en la iglesia, en los apóstoles, y cómo se fue registrando esto en documentos escritos que ahora nos facilitan ver la transición de la tradición oral al
texto escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo, y para nosotros es la iluminación que hace el Espíritu para comprender lo que está escrito. Y esto es importante porque aquí vamos a ver la armonía entonces de las verdades bíblicas, la armonía que hay. Nosotros entonces tenemos que decir a la Iglesia Católica que tiene que ceñirse a la Escritura, porque la tradición oral es el mensaje exacto de Jesucristo, es transmitido por sus apóstoles, que también recopilan el mensaje de los profetas, porque hay una unidad de pensamiento. Entonces, los siguientes expositores de la verdad tienen que ceñirse a este mensaje. Y antes de avanzar, quiero que vean el acuerdo digamos, que tienen Jacobo, Juan y Pedro con Pablo, según comunicado por Pablo en su carta de Gálatas, para indicar esta unidad de revelación. Es interesante, aunque tienen diferentes campos misioneros, hay unidad de revelación. El libro de Gálatas, capítulo 2, nos comunica el examen teológico que tiene Pablo a su revelación. Él da un examen del evangelio que predica, digamos, en el mundo gentil, para ver si está de acuerdo a la revelación establecida por Dios. Hasta los apóstoles rendían cuentas de su doctrina, del mensaje que ellos tenían, para comprobar que su mensaje era de Dios o no. Esto es básico y es fundamental, ¿ya? Es esencial. Miren lo que dice el capítulo 2. Es esencial para la hermenéutica, ¿no? Porque si nosotros rompemos estos conceptos, no vamos a tener una doctrina homogénea. No nos vamos a ceñir a esa verdad armoniosa, ¿ya?, que junta todas las enseñanzas de Jesús para que podamos disfrutar de ellas en nuestra vida espiritual. En el capítulo 2, entonces, de Gálatas, como les decía, Pablo informa lo siguiente. Dice, se reúne con los que tenían reputación, en el verso 6 dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, a nada me importa, Pablo es duro, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Vean lo que indica. O sea, el mismo nivel de revelación de Jacobo, Pedro y Juan lo tenía Pablo, porque es la misma fuente. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido dado el evangelio de la incircuncisión, o sea, él les comunica el evangelio, comparten las verdades y se dan cuenta que tiene el mismo nivel de revelación que ellos, la misma cantidad de doctrina, el mismo nivel de comunicación con Jesucristo, ¿ya?, las mismas verdades, porque esto es importante. La unidad va a sellar el trabajo, perdón, la unidad doctrinal va a sellar, en este caso, la unidad del cuerpo de Cristo, ¿ya?, y la exposición de la verdad en los diferentes campos misioneros debe ser la misma, porque es una sola fuente. Y aquí voy a citar a Edgar Pacheco. Edgar Pacheco dice algo importante en su podcast. Dice que la unidad de los apóstoles esencialmente se ceñía al credo, ¿ya? El credo es el resumen de las doctrinas principales que enseñaban los apóstoles, con diferente lenguaje, con diferente mensaje. Y los padres apostólicos van a sostener la unidad del credo apostólico. Y lo van a sostener. Y va a haber ciertas variantes en las doctrinas secundarias, pues. Por parte de la época, la cultura, hay variaciones en las doctrinas secundarias, pero en las doctrinas centrales, fundamentales, las que nos hacen ser cristianos, había una sola fe. Había una sola fe. Y esta verdad debe sostener entonces nuestra comprensión de la unidad de la Biblia, para manejarla con una sana hermenéutica. La hermenéutica que utilicemos no debe romper esta unidad. Muy bien, continúo. Miren lo que dice Pablo. Antes, por el contrario, como vieron que se me había encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, o sea, miren, aunque son diferentes campos misioneros, es el mismo nivel de trabajo apostólico. Se ha dividido el campo de acción, el grupo humano donde se dirigen, porque la unidad doctrinal maneja la unidad de la iglesia, pero varía en el fondo cultural. ¿A qué grupo humano llegas? Es diferente la aplicación,
¿ya? Y hay algunas verdades que se van a aplicar al mundo judío, como vimos en Hechos capítulo 15, verso 28, muy diferente a la cultura, en este caso cristiana, en este caso gentil, ¿no? La misma moral se iba a aplicar a ambos, diferentes costumbres culturales, ¿ya? En diferentes contextos sociales. Por eso es importante que veamos la unidad del pensamiento bíblico como base de la armonía de todas nuestras exposiciones, ¿ya? Si alguno rompe la unidad o exalta una verdad más que otra, puede deformar la imagen total de su sistema teológico. Y quiero hacer hincapié para que ustedes vean cómo se puede deformar una verdad enfatizando otra, ¿no? Enfatizando otra sobre ella y pasándola por encima y hasta aniquilando ciertas verdades. Por ejemplo, ¿no? Voy a hacer un ejemplo, la predestinación. La predestinación indica que Dios en la eternidad ha decidido quiénes van a ser salvos. Y a veces algunos, con este concepto de que la gente que ha sido elegida por Dios va a ser salva, pase lo que pase, rompen su responsabilidad de ir y predicar el evangelio. No, Dios lo va a salvar. Y pasan una etapa pasiva por una verdad, entre comillas, teológica mayúscula, de esa salvífica, rompen una responsabilidad del trabajo actual. Y eso no debe suceder, porque eso indicaría que hay un cáncer doctrinal. Porque el cuerpo que tiene una función no lo realiza y afecta a otros órganos, automáticamente nos damos cuenta de que hay un proceso tumoral que afecta, digamos, el organismo. Y eso pasa cuando se enfatiza desmedidamente una doctrina fuera de la armonía total de las verdades establecidas por el Señor para que las comuniquemos a través del Evangelio. Cada verdad tiene su lugar y debemos manejarla en el respectivo lugar. Aquí vuelvo a enfatizar que la Biblia se interpreta a sí misma porque hay una armonía de verdades. No decimos que se interpreta sola, ¿no? ¿Ya? Sino que la iglesia reconoce esa armonía, ese conjunto. Aquí vemos la relación iglesia-escritura. Pues bueno, que aunque tengo muchas cosas más que decir, voy a darle segunda parte a esta enseñanza, porque quiero responderle la siguiente ocasión a la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica. Para que vean que la tradición oral se convierte en documento escrito, ¿ya? Que recopila la memoria del mensaje de los apóstoles sobre Jesucristo y el mensaje de Jesucristo transmitido a través de sus apóstoles para que la iglesia se crezca y se desarrolle sanamente según las doctrinas establecidas para nosotros. Y esto va a ser importante para ver la relación. ¿Quién es más importante? ¿La iglesia en sí? ¿Ya? ¿O el documento escrito? ¿Quién tiene la mayor autoridad? ¿El mensaje de Jesucristo funda la iglesia o la iglesia entonces, en este caso, produce el mensaje? Aquí quiero resaltar esa diferencia en el siguiente post de estas lecciones de Sola Escritura, que por qué sostenemos la unidad del texto. Y resumo lo siguiente: la Biblia es un conjunto doctrinal de verdades que recopilan la memoria de los profetas, ¿ya? El mensaje de Jesucristo y la transmisión de este mensaje a través de los apóstoles, porque el Espíritu Santo actuaba en todos ellos para establecer una sola verdad que se mantenga a lo largo de la historia. Y esa verdad tenemos que rescatarla, como lo hizo la iglesia primitiva a través del conjunto doctrinal que condensaron en el credo, para que todas las iglesias cristianas se sostengan, así tengan variantes culturales y sociales. Dios los bendiga. Esta es Opinión en Jaque. Nos vemos en la siguiente lección. Gracias.